La norma nos habla ahora sí de requisitos de construcción de la instalación y nos habla de la instalación de tuberías, tema muy importante. Nos dice que los sistemas de tuberías deben ser independientes. Es decir, no se puede utilizar un sistema de tuberías con GLP y con gas natural. No puede hacerse esto. Pueden instalarse ocultas o visibles. Pueden ir dentro de camisas autoextinguibles. Ya sabemos qué es eso. El trazado debe respetar estructuras del inmueble, señores. No canchemos ni vigas ni columnas, es lo que quiere decir eso. Y pueden doblarse de acuerdo con la norma del material de la tubería. Ojo con eso. Cuando utilicemos tubería de acero de cobre flexible, entonces nos dice que el radio de curvatura debe ser tantos diámetros, lo mismo para la tubería de pedal P. Muy bien, las tuberías con uniones mecánicas por encima de cielos falsos. Cuando vamos a instalar una tubería por encima de un cielo falso, entonces se deben tener las siguientes consideraciones. Las tuberías no deben apoyarse en la estructura del cielo falso, no utilice la estructura para apoyar las tuberías. El cielo falso debe ser fácilmente removible. Haga esa lista de chequeo a ver si cumple con esto. Y debe tener una ventilación de la siguiente manera. El cielo falso puede estar comunicado con el exterior. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, entonces, la ventilación debe ser en centímetros cuadrados mayor o igual a 10 veces el área del cielo falso en metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un cielo falso que tenga 3 metros cuadrados, entonces la ventilación hacia el exterior, si está comunicado con el exterior, debe cumplir que sea 10 veces 3 metros cuadrados. ¿Cuánto es 10 por 3 metros? ¿Cuánto es 10 por 3? Sería 30, ¿cierto? Pero en centímetros cuadrados. Eso es lo que quiere decir esto. Si el cielo falso fuera de 10 metros cuadrados, entonces quiere decir que la ventilación que comunique el cielo falso con el exterior debe ser 100 metros cuadrados por 10. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, volvamos a repetir esto que es muy importante. Supongamos un cielo falso con un área de 5 metros cuadrados y comunicado con el exterior. Entonces, la ventilación debe ser 10 por 5. 10 por 5, 50 centímetros cuadrados. Eso es lo que quiere decir. Pero el otro caso, cuando esté comunicado con otro espacio ventilado, estos deben comunicarse con aberturas en centímetros cuadrados mayores o iguales a 50 veces el área en planta del cielo falso. Es decir, volvamos al caso, un cielo falso de 5 metros cuadrados, perdón, y que esté comunicado con otro espacio que esté ventilado, la comunicación entre estos dos debe ser de 50 por 5, 50 veces, o sea, 50 por 5. ¿Cuánto da 50 por 5? 250 centímetros cuadrados. Claro que esto se puede obviar, dice la norma, siempre y cuando el tramo sea continuo o las uniones sean soldadas. Es decir, la tubería que voy a pasar a través de ese cielo falso, si el tramo es continuo, es un tubo sin corte, sin acople y sin nada, o si las uniones son soldadas, entonces se puede obviar esto. Ahí les muestro un cielo falso para los que no lo conocen, ¿no? Seguimos. Nos hablan que las tuberías para suministro de gas no deben pasar por dormitorios, ojo con esto, ni por baños, ni por conductos de aire, ni por chimeneas, ni por fosos de ascensores, ni por sótanos y similares sin ventilación, ¿sí? Por conductos para instalaciones eléctricas y de basuras, en los cuales un escape de gas se puede esparcir a través del edificio, ni por áreas donde haya transformadores eléctricos o recipientes de combustibles líquidos o líquidos cuyos vapores o ellos mismos sean corrosivos. Cuando se requiere instalar una tubería que pase por cuartos de baño o por dormitorio, se debe exigir que el tramo de tubería sea continuo, de lo contrario debe ir encamisada. No es que no podamos instalar tuberías a través de sótanos, sí los podemos instalar a través de sótanos, pero deben ser suficientemente ventilados. Sí, posteriormente lo vamos a ver. Ahora, respecto a la última parte que dice que si se va a instalar, no hay otro remedio no instalarlo por dormitorios o por cuartos de baño, la norma dice que se debe seguir que el tramo de tubería sea continuo.
De lo contrario de ir encamisado. Esto que te estoy leyendo es textual de la norma. Muy bien. Se exceptúa este requisito el punto de conexión de artefactos tipo C y su respectiva válvula de corte. O con eso los artefactos tipo C ya sabemos que son los que tienen cámara estanca, que se pueden instalar al interior de baños, porque los humos de la combustión y el proceso de combustión no tienen nada que ver al interior del baño ni el dormitorio. Todo el aire y la combustión se efectúa entre este equipo y el medio exterior, sin que en la parte interior se tenga algún tipo de problema. Las tuberías de cobre no deben instalarse en zonas donde queden expuestas a la acción de compuestos amoniacales o aguas residuales. En caso contrario, deben encamisarse sin que esta camisa requiera ventilación. Ojo con esto, los baños, por eso las tuberías de cobre no se deben instalar por baños, porque nuestra orina tiene alto contenido de amoníaco. Entonces las tuberías de cobre no se deben instalar por esas zonas donde hayan estos compuestos amoniacales o aguas residuales. Si hay necesidad, si es supremamente necesario, entonces habrá que encamisarlas, ¿sí? Y la camisa no requerirá ventilación. Cuando sea imprescindible atravesar juntas de dilatación, puede utilizarse tubería flexible corrugada con las holguras necesarias para absorber los efectos del desplazamiento de las edificaciones. ¿Qué quiere decir esto? En los edificios hay juntas de dilatación, que es como una especie de riel de acero que divide la losa. Si hay que pasar a través de ellas, habrá que colocar unas tuberías flexibles en acero, puede ser en acero, y de tal manera que queden curvadas con cola de cerdo, es decir, que en caso de movimiento de las dos placas de la losa, entonces estos puedan estirarse sin que se rompa esa unión. Muy bien. Bueno, continuamos con el curso Análisis e Interpretación de la norma NTC 2505. Está la parte 6 del curso, la parte 7, perdón. Seguimos hablando de instalación de tuberías. Vamos a leerla textualmente y haremos una breve explicación. Nos habla allí, este temita hoy es acerca de válvulas, instalaciones de válvulas y tuberías por sótano. Entonces, cuando por naturaleza de la construcción se necesita instalar tuberías por sótanos o semisótanos, se debe instalar una válvula de corte de fácil acceso en el exterior del sótano. O sea, valvulita en el exterior del sótano, y debe cumplir con las siguientes condiciones de ventilación. Primero, el sótano o semisótano debe tener aberturas de entrada y salida de aire en comunicación directa al exterior. O sea, siempre debe existir esta condición. Obviamente cuando haya un escape, pues se vaya por allí, pues, o sea, haya una evacuación de ese escape de manera eficiente. Ahora nos hablan del área, dice que debe ser mayor o igual a 10 veces la superficie en planta del recinto en metros cuadrados, siendo el área mínima de 220 metros cuadrados. Muy bien, volvemos al ejemplo. Se tiene un sótano que tiene 10 metros cuadrados, o digamos que tenga un sótano 5 metros cuadrados. El área de ventilación deberá ser entonces 10 veces eso, o sea, 10 metros cuadrados, 10 veces, ¿sí o no? Por 5 daría 50 en centímetros cuadrados. Vemos que en este caso nos da menor que 200, entonces debemos colocar ventilación de 200, porque esta es el área mínima. Entonces, por lo tanto, siempre el área mínima de ventilación debe ser 200 centímetros cuadrados. O si la multiplicación 10 veces por el área del sótano me da más de 200 centímetros cuadrados, colocar esa ventilación. Un ejemplo, el sótano tiene, vamos a colocar que 100 metros, 60 metros cuadrados, listo, 60 metros cuadrados. Esto lo multiplicamos por 10, da 600 centímetros cuadrados, perfecto. Entonces podemos colocar una ventilación que tenga 600 centímetros cuadrados. Si no se puede colocar esta ventilación tan grande, se puede partir en ventilaciones que tengan como mínimo 200 centímetros cuadrados.
Bueno, cuando el área de ventilación resulte superior, lo que acabo de decir, a 200 centímetros cuadrados, puede subdividirse en superficies de 200 centímetros cuadrados como mínimo, que al ser rectangulares deben tener un lado de dimensión mínima igual a 10 centímetros. Es decir, la rejilla de ventilación, el lado más pequeño debe ser de 10 centímetros, según esta norma. Bueno, cuando no es posible proporcionar al sótano ventilación natural, esta debe efectuarse mediante un conducto cuya sección transversal sea igual al área calculada anteriormente, afectándola por un factor en función de la longitud del conducto así. A ver, ¿qué quiere decir esto? Primero, no le podemos suministrar ventilación natural pues a través de ventilación, no podemos colocarlas. Entonces colocaremos un ducto, ¿listo? Este ducto debe tener el área que acabamos de calcular, si nos recuerden, área del sótano por 10, listo, esa área, y la debemos afectar por un factor, es decir, multiplicarla por este factor que aparece ahí en la tabla, si de acuerdo con las longitudes del ducto. O sea, para ductos que estén entre 3 y 10 metros, entonces debe colocarse esa área, por ejemplo, en el caso anterior que dijimos que eran 600 centímetros cuadrados, ¿cierto? La tendremos que multiplicar por 1.5, ¿sí? Entonces 600 por 1.5, eso da como 900 centímetros cuadrados. Recuerde que usted puede repartir eso en ductos más pequeños, miraremos luego eso. En longitudes que vayan de 10 hasta 26 metros, entonces se debe multiplicar por 2, o sea, serían 600 centímetros cuadrados por 2. Y en ductos que tengan entre 26 y 50 metros, entonces se debe multiplicar por 2.5. Muy bien, o sea, eso daría como 600 por 2.5 da como 1500. Muy bien, para gases más densos que el aire se permite la instalación de tuberías metálicas con uniones mecánicas por sótano, es decir, si vas a instalar un GLP, listo, que es más pesado que el aire, puedes instalar tuberías que tengan uniones roscadas, listo. Siempre y cuando vayan dentro de un tubo metálico, una camisa metálica rígida que esté abierta por uno de sus extremos. Es decir, hay que coger esas tuberías que están empalmadas con roscas, ¿cierto? Que tienen empalmes roscados, y las tenemos que meter dentro, las tenemos que encamisar dentro de un ducto, y ese ducto en uno de los extremos debe tener una ventilación, un aire libre por uno de sus extremos, y que sobresalga hacia el exterior del sótano. Listo. Es decir, tenemos la tubería, está encamisada, y hacia el exterior del sótano debe quedar como un área libre. ¿Para qué? Para que en caso de posibles fugas no haya acumulación, el aire se vaya hacia afuera. Bueno, en este caso, una de las aberturas del sótano a las que se refiere el literal y de este numeral debe quedar en la parte inferior del recinto. En caso de no poder encamisar dicha tubería, las uniones deben ser soldadas. Hombre, yo diría que por sótanos deberíamos tirar siempre tubería soldada para evitarnos tantos problemas. PLP. Con gas natural, para gases menos densos que el aire, se permite la instalación de tuberías metálicas con uniones, o sea, lo mismo, siempre y cuando el área de ventilación sea el doble del requerido en el cálculo anterior. Recuerdan, la mínima debe ser 200 centímetros cuadrados, se calcula el área del sótano y eso se multiplica por 10, ¿cierto? Esa es la que nos dio ahora. Ahora eso que nos dio debe ser el doble por 2 de lo requerido. De lo contrario, pues se debe utilizar tubería metálica con uniones soldadas. De nuevo, muchachos, hagamos las tuberías que vayan por sótanos, hagamos las soldadas. Bueno. Se podrán emplear tuberías de polietileno enterradas de conformidad con lo establecido en la norma 3742 y cumpliendo los requisitos. Bueno. Cuando la tubería aflore por encima del nivel del piso dentro de la edificación, debe estar protegida por una camisa o conducto de un material permitido por esta norma para la instalación en el interior de edificaciones hasta el sitio del elevador. Este es el caso de un parqueadero donde no hay más remedio que tirar tuberías por el parqueadero por donde hay flujo vehicular. Debemos colocar una platina, ¿cierto? La tubería de polietileno, y encima colocar una protección mecánica que puede ser una platita, de modo que los carros que entran, el peso no se asiente directamente sobre la tubería. Sería como un caso práctico ahí. Hablan también aquí de la ubicación de las válvulas de corte. Todas las válvulas de corte
Vamos a leerlo. Ubicación de todas las válvulas de corte de gas previstas, porque este es un punto de los cuales me preguntan mucho y vamos a aclararlo. Las válvulas de corte deben ser previstas en la colección de artefactos de gas, deben estar ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación. Cierto, hay mucha gente que pregunta que si a 30 centímetros del fogón. No, mire lo que dice la norma: ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación. Para instalaciones en operación en las que no se presenta el fácil acceso a las válvulas, se debe reubicar la válvula existente o instalar una válvula adicional en la instalación interna que permita cumplir con esta condición. Quiere decir esto que, ¿qué? Pues hombre, si no puedes colocar una válvula que tenga un fácil acceso, entonces coloca otra válvula para allá, para poder, lejos de ahí, que tenga fácil acceso, lejos no, en un sitio que tenga fácil acceso lo más cerca posible, diría yo, de donde podamos cerrar. Bueno, o colocar la misma válvula pues en otro punto pues, pero que tenga fácil acceso. O sea, fíjate que son dos condiciones ahí: fácil acceso y operación, siempre fácil acceso y operación. Todas las salidas de gas deben permitir la localización de los artefactos, bueno, de tal que no estén expuestos a corrientes de aire. Entonces, dicho de otra manera, las salidas deben estar alejadas de las corrientes de aire, no ubicadas directamente junto a ventanas, ¿sí? En el caso de los equipos de cocción, la válvula debe instalarse de tal manera que el accionamiento de la misma no se realice sobre la zona de cocción. No coloquemos válvulas encima de zonas de cocción, ¿sí? Al lado de la estufa hay que colocarlas. Alguien dice, pues ahí dicen a 30 centímetros a la izquierda del borde de la estufa. Bueno, cada salida debe estar provista de un tapón metálico utilizando el sellante especificado. Recuerden que el sellante que nosotros vimos puede ser, si o no, anaeróbico, y su remoción o sea, debemos dejar las salidas que no vayan a tener los equipos taponadas con tapones metálicos, con el sellante debido, y solamente se quita ese tapón cuando vayamos a conectar otro equipo. Esta parte de la norma es muy importante, mucha gente no la entiende, aquí tratamos de dar la explicación lo más fácil posible. Hablemos de las tuberías ocultas. En el recuadro aparece que cuando las tuberías ocultas son enterradas, entonces deben ser tuberías plásticas o tuberías metálicas. Deben instalarse por debajo del suelo. La zanja debe tener una profundidad mínima de 46 centímetros cuando tenemos cargas por tráfico vehicular o similar. Este es el caso de un parqueadero. O 30 centímetros cuando el trazado sea por zonas de jardín. O no estén sometidos a estas cargas de tráfico. Cuando no se pueda respetar esta profundidad, se debe construir un sistema que brinde protección mecánica mediante, puede colocarse entonces a la tubería un conducto, una camisa, una losa de hormigón o una plancha metálica. Las tuberías enterradas, en este caso las tuberías de polietileno, ahí les presento una gráfica. Estas tuberías deben instalarse sobre un lecho libre de piedras o aristas o sobre una capa de arena de 5 centímetros de espesor. Creo que la figura es muy clara. Se cubren con una capa de 10 centímetros del material seleccionado de la misma zanja. Ahí no aparece el espesor, pero ya sabemos, 10 centímetros. Repito que la imagen habla por sí sola. Se debe instalar una cinta. Esta cinta debe tener un mínimo de 10 centímetros y debe estar ubicada entre 20 y 30 centímetros por debajo del nivel del suelo, como se ve en la gráfica. Esta es la cinta, así es como se extiende la cinta. Se continúa el lleno de la zanja en capas de máximo 20 centímetros. Con un apisonador se hace esto hasta llegar a la superficie. Esta es la manera en que se debe tirar esta tubería. Siendo polietileno, pues debe ser en forma serpenteada. Las tuberías por debajo de cimientos. No se deben instalar tuberías por debajo de cimientos, zapatas y placas de cimentación, esto especialmente en edificios. Cuando se requiera hacer esto, se debe pues encamisar la tubería. En este dibujo nos presenta las separaciones mínimas, las distancias mínimas entre tuberías que conducen gas cuando se instalan enterradas y tuberías de otros servicios. Es decir, la tubería que está en la parte superior es una tubería
representa una tubería y las dos bolitas o dos círculos que están en la parte inferior representan otras dos tuberías mirándolas de frente. La de arriba estamos mirándola de perfil. Las distancias de separación entonces entre las tuberías que son paralelas, las que estoy viendo, las dos círculos de frente, debe ser 20 centímetros. Y respecto a la otra que está a vista de perfil, la de arriba, y está cruzada con las que estoy viendo de frente, debe ser de 10 centímetros. Bien, las tuberías metálicas enterradas, cuando se utilicen tuberías de este tipo, debe tenerse en cuenta. Entonces, no se deben conectar tuberías metálicas para gas a conexiones a tierra y redes y artefactos eléctricos. O sea, nada de tuberías metálicas con conexiones eléctricas. Las tuberías que vayan enterradas obviamente deben protegerse contra la corrosión. Si es acero, pues pintura epóxica. Las tuberías pueden curvarse siempre y cuando pues lo permita, o sea, la tubería de acero no se deberá curvar, obviamente, ¿no? Pero la tubería de cobre flexible sí. No se permiten conexiones de tipo roscado en tuberías metálicas enterradas. Todas las tuberías que estén enterradas y sean metálicas deben. Aquí aparecemos, aquí, perdón, la gráfica nos muestra a qué distancia debo instalar las tuberías que vayan por muros empotradas, por muros o embebidas, del nivel del techo hacia abajo 30 centímetros, de los bordes de las esquinas de una habitación, perdón, de una sala o un salón deben ser 30 centímetros y del nivel del piso hacia arriba deben ser 30 centímetros. El recubrimiento del mortero, que sea un mortero de mezcla 1-3, es decir, 3 de arena por 1 de cemento, el espesor mínimo debe ser de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, y estas tuberías embebidas con conexiones roscadas se deben proteger las roscas contra la corrosión. De nuevo, pintura epóxica. Las tuberías que van embebidas por piso, entonces de frente te muestro la tubería. Esta debe ser debajo del nivel del piso acabado, mínimo 2 centímetros. El concreto, ojo, el concreto no debe contener ni acelerantes, ni agregados de escoria o productos amoniacales, ni tampoco aditivos que contengan cloruros, sulfatos y nitratos. Estos atacan las tuberías. Bien, en zona, las tuberías, aquí te muestro tuberías que van embebidas, el recubrimiento de mortero 1-3 del cual te hablé ahorita hace poquito, y las uniones deben estar protegidas contra la corrosión. Esto corrobora lo que acabamos de decir. Ahí aparecen unas distancias de separación. Vemos el muro, vemos una placa, ¿cierto? Entonces ahí está, inclusive está el espesor del mortero. Muestro aquí una tubería de acero que está siendo empotrada, o sea, una tubería que ha sido instalada en la cancha ya, que deberá cumplir con esto que acabamos de mencionar. Bien, ahora hablamos aquí de tuberías y separaciones de tuberías respecto a otras líneas. Por ejemplo, la separación de tuberías respecto a una conducción eléctrica o de agua caliente. Mira el cuadro, cuando es en paralelo o en cruce aparecen las distancias de separación. Por ejemplo, la tubería de gas respecto a una conducción de agua caliente, cuando se tiene un curso paralelo debe ser una separación de 3 centímetros y cuando es en cruce debe ser de 1 centímetro. La conducción eléctrica 3 centímetros, 1 centímetro, lo mismo. La conducción de vapor debería ser, cuando las líneas se encuentren en paralelo, 5 centímetros, cuando es un cruce 5 centímetros, y de chimenea 5 centímetros y 5 centímetros. Creo que la gráfica es muy clara. Bien, las tuberías que pasan por camisas o conductos, pueden camisarse una tubería debido a que se tenga que proteger contra daño mecánico, se quiera por estética ocultar o cuando se quiera hacer ventilación. Entonces, cuando se requieren camisar las tuberías que conducen gas, se deben cumplir los siguientes requisitos según sea aplicable. Cuando se realice un encamisado por ventilación, los extremos de las camisas deben ser abiertos y ventilados al exterior. Si ello no es posible, pues basta con comunicar el extremo más alto con el exterior y el otro debe mantenerse sellado. Este es el caso de tuberías que pasan
cuando no tengamos otra oportunidad de tirarla sino por una habitación, porque no haya más posibilidades, se tira la tubería encamisada y los extremos se dejan ventilados. Ese sería el caso. Cuando se requiere encamisar para proteger contra daño mecánico, pues la camisa debe ser rígida y hablamos de un espesor mínimo de 1.5 milímetros. Y cuando se quieren ocultar por estética, los conductos deben ser autoextinguibles. Recuerden que esa es la definición, ya la vimos al principio, y que no originen par galvánico con la tubería que tengan dentro. Es decir, no puedo instalar tubería de cobre y encamisarla con tubería de acero. Bueno, aquí aparece un detalle pues acerca de una tubería que va por conductos, de varias tuberías que van por ductos. Repetimos, los conductos deben ser de materiales autoextinguibles, no deben originar par galvánico, lo acabamos de decir, deben ser continuos en todo su recorrido, los conductos no deben tener empalmes, pues debe disponer de rejillas de ventilación a máximo 30 centímetros de sus extremos, ahí las vemos, la gráfica muy clara. La superficie exterior de las camisas o conductos debe estar recubierta mediante una protección. Aquí observamos la protección mecánica de tubería cuando contiene gas, cuando conducen gas, perdón, de tuberías que conducen gas. Entonces observamos allí una protección mecánica por un conducto. Tenemos una tubería, por ejemplo, en la segunda parte, una tubería que protege, una tubería que lleva gas, que es la camisa. Y bueno, ahí aparece, creo que es muy claro, cuando las tuberías verticales estén localizadas en sitios susceptibles de recibir golpes. Esto es, por ejemplo, a la entrada de una vivienda, se tiene que tirar una tubería en la fachada y hay un parqueo ahí, garajes, entonces se coloca un sistema de protección de estos. Bueno, la altura mínima debe ser de 1 metro. Te presento tuberías a la vista. Estas deben ser bien alineadas, bien estables y deben ser bien amarradas. En este caso tenemos ahí una abrazadera de acero. Tenemos tuberías aéreas, se deben apoyar sobre elementos estables, rígidos y seguros. Ahí tenemos las tuberías apoyadas perfectamente sobre eso es como una parte de la estructura. Bien, las tuberías a la vista deben soportarse con un dispositivo de anclaje. De nuevo ahí te muestro pues entonces abrazaderas. Y las tuberías no deben estar en contacto con conducciones de agua caliente o eléctricas. Ahí miramos, por ejemplo, tubería eléctrica y tubería de gas perfectamente separadas. Bien, los dispositivos de anclaje. ¿A qué distancia se deben ubicar dispositivos de anclaje? La tabla nos muestra entonces, de acuerdo al tamaño nominal de la tubería, media pulgada, 3/4 a 1 pulgada, en fin, en la columna en la parte izquierda, en la mitad. Para tubería rígida, este aplica la primera columna y segunda son para tubería rígida, aplica la separación en metros, es decir, para media pulgada de tubería de acero, por ejemplo, se debe colocar anclajes a 1,85 de distancia. Está su equivalente en pies. Cuando hablamos de tubería flexible, entonces para media, si fuera tubería flexible de cobre, entonces debe colocarse a 1,25. A media presión de 140 milibares a 7000 milibares, dice aquí, dice esta norma, que se debe utilizar soldadura capilar fuerte o aquella soldadura Harris cero o Harris plata que llaman algunos. Bien, te presento aquí una imagen que presenta una soldadura de estaño, debe ser soldadura capilar blanda. Te presento ahora una soldadura con varillas de Harris cero. Cuando hablemos de tuberías plásticas, o sea, polietileno, debe hacerse mediante dos métodos: fusión térmica o unión mecánicas, ¿sí? La fusión térmica, hablamos básicamente de dos métodos. Uno se llama termofusión y otro se llama electrofusión. Termofusión es muy manual, básicamente es manual. Electrofusión es con un aparatico que está sistematizado y mide los tiempos y es muy preciso.
Las uniones mecánicas, el caso más típico es el elevador que instalamos en el medidor. Esa es una unión mecánica. Las consideraciones que se deben tener aquí es que no deben utilizarse conexiones roscadas en estas tuberías jamás, y tampoco pegantes o sellantes químicos. La soldadura debe hacerse por fusión térmica o con uniones mecánicas. Bien, aquí te presento el sistema de termofusión. El tipo de la imagen está haciendo presión de las dos superficies contra la plancha para lograr la termofusión. Una última consideración es acerca de las normas que se deben observar cuando se trabaje en cuatro aspectos. Uno, la unión a tope debe respetarse la norma NTC 3409. Cuando la unión es de accesorios tipo campana, entonces se deberá utilizar la norma NTC 3410. Hay que respetar esta norma o tenerla en cuenta. Cuando se tengan acoples mecánicos, como el caso de elevadores, debemos remitirnos a la norma NTC 1746, y cuando tengamos el método de electrofusión deberemos cumplir con lo establecido en la norma ASTM F1055. Bien, en cuanto a protección contra la corrosión, la norma es muy clara y habla de que aquellos elementos de la instalación que estén expuestos a la acción del gas y del medio exterior con el que estén en contacto, llámense tuberías, equipos y otros elementos, pues deben estar protegidos contra la corrosión. Por lo tanto, se debe aplicar un sistema de protección contra la corrosión a las instalaciones. En el caso de tuberías es pintura epóxica anticorrosiva. Observamos en el dibujo, pues tubería pintada, la venden pintada, podemos conseguirla pintada y sin pintar. Es recomendable la tubería que ya está pintada y hacer los retoques finales después de la instalación. Respecto a la ubicación de las válvulas de corte, observamos allí en el gráfico dos tipos de válvulas de corte: la válvula del medidor y la válvula de corte en la cometida. Obsérvese bien que cada medidor y cada usuario debe llevar una válvula de corte, y que para un centro múltiple, en este caso de 3, debe haber una válvula de corte general. Realizamos la misma toma mirando de perfil el edificio y observamos, por ejemplo, que tenemos adentro, no está señalado con rojo, adentro junto a cada estufa observamos la válvula de corte del gaso doméstico o equipo. Miramos afuera en el centro de medición una válvula de corte para cada medidor. Observamos la válvula de corte general para el centro de medición, y observamos afuera una válvula principal en la cometida. Bien, los centros de medición deben cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones. Deben colocarse en el exterior de las viviendas o en zonas comunes. Lo importante es que haya facilidad de acceso para el funcionario de empleadas públicas, y que los centros de medición tengan dimensiones tales que se puedan manipular dentro de ellos. Digamos, desensamblar una universal, hacer un mantenimiento, cambiar un regulador, en fin. En el caso de que el centro de medición esté colocado en zonas ventiladas, deben cumplirse los siguientes requisitos. Un ejemplo de una zona ventilada sería un punto común, el descanso de unas escalas en un edificio que no esté ventilado. Si allí se van a colocar los centros de medición, entonces el nicho debe ser hermético. Son aquellos famosos centros de medición o gabinetes que tienen puertas de vidrio, y se deben cumplir con condiciones de ventilación de la siguiente manera. Si la vista en planta del centro de medición, es decir, el techo del centro de medición, mide por decir alguna cosa 20 centímetros cuadrados o 10 unidades, por decir así, 10 centímetros cuadrados, en fin. Entonces el área de entrada y salida del aire debe ser 10 veces esa cantidad, pero en centímetros cuadrados. Es decir, si el área mínima del techo de un centro de medición es de 10
por decir, voy a decir cualquier barra basada, es de punto 10 metros cuadrados, pues el área de la entrada y salida del aire debe ser 10 veces eso, da 10 por punto 10, pero en centímetros cuadrados. Bien, la ventilación, cuando no sea posible pues proporcionar al armario de ventilación natural, se debe hacer una ventilación mediante conducto. Eh, la sección transversal de ese conducto, o sea, el área de ese tubo, pues debe ser igual a esa que calculamos anteriormente, y se debe corregir por un factor. Corregir por un factor es multiplicar por un factor de acuerdo a la longitud. Si el conducto tiene entre 3 y 10 metros, entonces se debe multiplicar por 1.5. Si está entre 10 y 26, por 2. Y si está entre 26 y 50 metros, por 2.5. Bien, aquí observamos un centro pues de medición. Esto ya es industrial, pero observamos allí la ventilación, que es lo importante, que es lo que estamos tratando en este tema. La iluminación: se deben instalar lámparas a prueba de explosión, y en todo caso siempre el interruptor de encendido se debe colocar en el exterior del mismo. Siempre los centros de medición se deben aislar de chispas o aparatos que producen chispas, y se deben aislar de materiales combustibles, no colocar cerca. Bien, la acción de agentes externos. El sitio, obviamente, el centro de medición debe estar protegido contra estos agentes, impactos, por ejemplo, de un vehículo que no golpee, humedad, agentes corrosivos. Si el gas es más denso que el aire, como es el caso del GLP, entonces los medidores no pueden ubicarse en un lugar por debajo del nivel del terreno, porque habría acumulación, ya que el GLP es más pesado que el aire. Los medidores no se deben ubicar a nivel del piso. La mínima distancia que permite con respecto a este es de 50 milímetros, es decir, nunca debemos colocar un gabinete, un medidor en todo el piso, a ras del piso, sino encima 5 centímetros y de ahí para arriba. Lo normal es que se instale a 20. Bien, los centros de medición deben cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones. Deben colocarse en el exterior de las viviendas o en zonas comunes. Lo importante es que haya facilidad de acceso para el funcionario de empleadas públicas, y que los centros de medición tengan dimensiones tales que se puedan manipular dentro de ellos, digamos, desensamblar una universal, hacer un mantenimiento, cambiar un regulador, en fin. En el caso de que el centro de medición esté colocado en zonas ventiladas, deben cumplirse los siguientes requisitos. Un ejemplo de una zona ventilada sería un punto común, el descanso de unas escalas en un edificio que no esté ventilado. Si allí se van a colocar los centros de medición, entonces el nicho debe ser hermético. Son aquellos famosos centros de medición o gabinetes que tienen puertas de vidrio, y se deben cumplir con condiciones de ventilación de la siguiente manera. Si la vista en planta del centro de medición, es decir, el techo del centro de medición, mide por decir alguna cosa 20 centímetros cuadrados, o 10 unidades, por decir así, 10 centímetros cuadrados, en fin. Entonces, el área de entrada y salida del aire debe ser 10 veces esa cantidad, pero en centímetros cuadrados. Es decir, si el área mínima del techo de un centro de medición es de 10, por decir, voy a decir cualquier barra basada, es de punto 10 metros cuadrados, pues el área de la entrada y salida del aire debe ser 10 veces eso, da 10 por punto 10, pero en centímetros cuadrados. Bien, la ventilación, cuando no sea posible pues proporcionar al armario de ventilación natural, se debe hacer una ventilación mediante conducto. La sección transversal de ese conducto, o sea, el área de ese tubo, pues debe ser igual
a esa que calculamos anteriormente y se debe corregir por un factor. Corregir por un factor es multiplicar por un factor de acuerdo a la longitud. Si el conducto tiene entre 3 y 10 metros, entonces se debe multiplicar por 1.5. Si está entre 10 y 26 por 2, y si está entre 26 y 50 metros por 2.5. Bien, aquí observamos un centro pues, de medición, esto ya es industrial, pero observamos allí la ventilación, que es lo importante, que es lo que estamos tratando en este tema. La iluminación, se deben instalar lámparas a prueba de explosión y en todo caso siempre el interruptor de encendido se debe colocar en el exterior del mismo. Siempre los centros de medición se deben aislar de chispas o aparatos que producen chispas y se deben aislar de materiales combustibles, no colocar cerca. Bien, la acción de agentes externos. El sitio, obviamente, el centro de medición debe estar protegido contra estos agentes, impactos, por ejemplo, de un vehículo que no golpee, humedad, agentes corrosivos. Si el gas es más denso que el aire, como es el caso del GLP, entonces los medidores no pueden ubicarse en un lugar por debajo del nivel del terreno, porque habría acumulación, ya que el GLP es más pesado que el aire. Los medidores no se deben ubicar a nivel del piso. La mínima distancia que permite con respecto a este es de 50 milímetros, es decir, nunca debemos colocar un gabinete, un medidor en todo el piso, a ras del piso, sino encima 5 centímetros y de ahí para arriba. Lo normal es que se instale a 20. Vamos a concluir con la parte de centros de medición. Hemos mencionado acerca de las válvulas de corte, su ubicación. Ahora vamos a hablar de la instalación de los centros de medición. Obviamente los centros de medición deben instalarse en forma vertical, que estén nivelados y que sean estables y herméticos. Cada medidor individual debe estar marcado de tal manera que identifique exactamente la dirección de la vivienda. Deben disponer de válvulas para el suministro o suspensión de servicio. Ya vimos esas válvulas en la parte anterior, parte 10. Y el venteo del regulador, muy importante, debe quedar orientado hacia abajo o en sentido lateral para que esté protegido de la entrada de agua e insectos. Bien, aquí observamos un centro de medición. Obsérvese bien su base, su lagrimal debe estar protegido y que está marcado. Tiene la marca aquí de lo que se refiere a lo que es centro de medición, y muchas empresas lo marcan aquí exactamente con la dirección. Así lo exige Empresas Públicas de Medellín. Observamos el mismo medidor de perfil. Como dijimos anteriormente, le falta la dirección, pero la dirección normalmente la colocan aquí con un marcador de una tinta especial y exactamente con el número de la calle y la carrera. Bien, hablemos de los reguladores. Los reguladores deben cumplir lo siguiente. Siempre va a haber un regulador antes de una válvula, de la válvula de corte en el centro de medición, antes de la válvula, antes del regulador debe haber una válvula de corte. Dice que donde los reguladores también deben estar donde hay una falla, donde por una falla del mismo se pueda generar riesgo, se requiere una tubería de venteo hacia el exterior. Es decir, hay reguladores que se colocan, por ejemplo, al interior de una instalación comercial de un equipo de gran potencia, y ese regulador que está junto a ese equipo, en caso de que haya venteo, es un regulador de venteo, ese venteo debe estar conectado a una línea vertical que es un tubo que sale hacia el exterior del techo, digámoslo de 1 metro más o menos fuera del exterior del techo de la edificación. Los reguladores, la ubicación de los reguladores debe ser de la siguiente manera. Cuando hablemos de reguladores de etapa única o primera etapa, estos reguladores siempre deben estar entre la línea secundaria
y el exterior de la edificación, es decir, en la fachada, por ejemplo. Los de segunda etapa, estos reguladores se localizan bien sea en el exterior, en áreas comunes de fácil acceso de la edificación. Pueden ser los famosos descansos que vimos la vez pasada, donde se colocaban estos centros de medición. Allí dijimos que colocábamos un gabinete que tuviera que tuviera puerta de vidrio. Entonces ahí deben haber ubicados reguladores, digamos, de segunda etapa. Cuando se está regulando desde afuera se colocará el de primera etapa. Dijimos que entre la línea secundaria y el exterior de la edificación, o sea, en la fachada, y en el edificio adentro en zonas comunes iría el de segunda etapa, que iría pues también en el centro de medición, y como dijimos, ubicado en gabinetes preferencialmente con tapa de vidrio. Y el de tercera etapa es un regulador que puede estar ubicado dentro de la vivienda, sobre todo, por ejemplo, digamos una unidad residencial con grandes zonas verdes. Usualmente se coloca el de primera etapa afuera de la malla. Después el de segunda etapa puede ir dentro en zonas comunes, por ejemplo en la fachada, ¿sí? O puede ir dentro en las zonas comunes del edificio, y el de tercera etapa es el que va adentro de la edificación, perdón, de la vivienda. Bien, aquí observamos el regulador de primera etapa. Aquí observamos la línea secundaria, sería la línea de polietileno. Aquí observamos un regulador de segunda etapa, o podría ser de tercera etapa, dependiendo, ¿cierto? Llamémoslo regulador final. Aquí tenemos otro regulador final. Aquí tenemos el famoso gabinete que se coloca en zonas comunes, que es hermético y tiene tapa de vidrio. Obsérvese aquí el regulador. Tenemos una válvula de corte. Antes del regulador hay una válvula de corte. Observamos aquí el regulador. Se tiene la válvula de corte y se tiene el regulador. Este mismo esquemita lo habíamos observado en la parte 10. Aquí observamos el regulador en una caseta. Este sería un regulador, llamémoslo de primera etapa.